Soy Carl Ransom Rogers. Nací en enero de 1902 en Oak Park, Chicago. Fui el cuarto de 6 hermanos. Mis padres fueron Walter Rogers y Julia Rogers. Me crié en un hogar caracterizado por estrechos lazos familiares, en una atmósfera ética y religiosa muy estricta e intransigente. Pasábamos ratos agradables en familia, pero no estábamos siempre juntos, de manera que fui un niño bastante solitario, que leía incesantemente y que al terminar los estudios escolares solo había salido con chicas en 2 oportunidades. Cuando cumplí 12 años, mis padres compraron una granja haciéndola nuestro hogar. Mi padre estaba decidido a administrar su nueva granja con un criterio científico, aprendiendo sobre agricultura, por lo que me convertí en un estudioso de la agricultura científica. Y solo en años recientes comprendí que aquello me ayudó a adquirir una idea básica sobre la ciencia. Inicié mis estudios universitarios en Wisconsin, en el campo de la agricultura. Durante mis 2 primeros años en la universidad, mi objetivo profesional cambió y a consecuencia de algunas conferencias religiosas que tuvieron en mí una intensa resonancia emocional, perdí el interés por la agricultura científica para dedicarme al ministerio sacerdotal. Me mudé a Nueva York, donde me inscribí en el Union Theological Seminary. Me interesaban las preguntas relacionadas con el sentido de la vida y la posibilidad de lograr un mejoramiento en la vida individual. Mis creencias se habían modificado radicalmente y podían seguir cambiando. Me parecía horrible tener que profesar una serie de creencias para poder permanecer en una profesión. Quería encontrar un ámbito en el cual pudiera tener la seguridad de que nada limitaría mi libertad de pensamiento. Durante el año de 1928, fui contratado en la Sociedad de Rochester para la prevención de la crueldad infantil, en la que trabajaría aspectos para la prevención de los delitos en jóvenes. Ahí estuve durante 12 años. En 1940, fui contratado por la Universidad Estatal de Ohio como docente tras la publicación de mi primer libro, Clinical Treatment of the Problem Child, que inicia con las bases de la terapia no directiva. Dentro de mis propuestas, planteé que mis servicios eran para clientes, no para pacientes, para lograr que se convirtieran en sujetos activos y artífices de su propia recuperación. Y el papel del terapeuta es solo ayudar al cliente de una forma no directiva. Solo es un apoyo a la propia actividad del sujeto. Regresé a la Universidad de Wisconsin en 1957 para iniciar una investigación con población esquizofrénica. Debido a conflictos de intereses, cambié de residencia a La Joya, en el condado de San Diego, California, y ahí seguí como investigador hasta el 4 de febrero de 1987, que dejé este plano humano. Algunas de mis enseñanzas significativas. 1. En mi relación con las personas he aprendido que, en definitiva, no me resulta beneficioso comportarme como si yo fuera distinto a lo que soy. 2. Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. 3. He descubierto el enorme valor que permite comprender a otra persona. 4. He descubierto que abrir canales por medio de los cuales los demás puedan comunicar sus sentimientos, su mundo perceptual privado cambia y a mí me enriquece. 5. Me he gratificado con el hecho de poder aceptar a otras personas. 6. Cuando más me abro a las realidades mías y a las de la otra persona, menos deseo arreglar las cosas. Algunas de mis teorías. La tendencia a la realización. La propuse para motivar un proceso fundamental para que los individuos que difieren en su nivel de desarrollo y en las condiciones en las que se encuentran y se perciben sean aprobados por los demás, y así lograr la adaptación. Procesos cognitivos. El pensamiento y el sentimiento pueden ser obstaculizados cuando se aceptan los mensajes de otros sobre lo que se debería de ser. La aproximación centrada en la persona tiene implicaciones para el mejoramiento de la sociedad, incluidos la educación, el matrimonio, los roles de trabajo, el conflicto entre grupo, incluso el conflicto entre naciones. Influencias biológicas. Mi proceso de realización se basa en la metáfora de desarrollo biológico.
Desarrollo adulto. Las personas pueden cambiar en la vida adulta, volverse así libres. Desarrollo infantil. Los niños no se alejan de sus fuerzas internas de crecimiento si se les cría en condiciones de valía. Los padres deberían de criar a sus hijos con aprecio positivo incondicional. El proceso de valoración orgánica es una guía subsecuente que evalúa el potencial de crecimiento de la experiencia, acerca a las personas a experiencias que le producen crecimiento y le aleja de las que lo inhiben. La persona plenamente funcional. Una persona que presta atención al proceso y valoración orgánica es autorrealizada o plenamente funcional. Dicha persona no pierde el uso de algunas de sus funciones humanas a consecuencia de los mensajes adversos de la socialización. Experiencia de la libertad. Una persona con confianza orgánica confía en cada momento en la experiencia interna para guiar la conducta. Esta experiencia es precisa. La persona percibe sin distorsiones las necesidades internas, las emociones y varios aspectos de la situación social. El sí mismo. El crecimiento de la personalidad, incluso el que tiene lugar en terapia, implica cambios en el sí mismo. Al incluir este término en las sesiones de terapia, algunos de los pacientes decían: no estoy seguro de estar siendo mi verdadero yo. La teoría del sí mismo está familiarizada con los términos de sí mismo ideal y sí mismo real de la teoría psicoanalítica, y se desea ser como el sí mismo ideal. En el sí mismo real es diferente. Se contienen las cualidades verdaderas o reales de la persona, incluidas las tendencias a la realización. Desarrollo. Para entender por qué ocurre la incongruencia, consideré el cómo se desarrolla el autoconcepto. Los adultos le piden a los niños que sean buenos. Por ejemplo, en la propia niñez, diciéndoles frases como esfuérzate, sé respetuoso con los adultos, entre otras. Las malas conductas conducen al castigo o son ignoradas. A esta conducta de socialización la denominé aprecio. Es decir, los padres solo amarán a sus hijos, les tendrán aprecio positivo en la medida que los niños satisfagan sus condiciones de valía. Como resultado de esta socialización, los niños llegan a pensar que solo tienen buenas cualidades si renuncian a las cualidades malas. Desarrollo de la creatividad. La creatividad requiere 3 cualidades psicológicas: apertura a la experiencia, un locus interno de evaluación y la capacidad de jugar con elementos y conceptos. Terapia. ¿Puede la terapia curativa ayudar a superar las tendencias que no son sanas? Desarrollé un nuevo enfoque terapéutico al que denominé terapia centrada en el cliente y promoví la investigación científica de la eficiencia de la terapia. Terapia centrada en el cliente. Consideré que la terapia es una experiencia que puede ayudar a la gente a reconectarse con sus procesos de valoración orgánica, los cuales dirigen el sano desarrollo. Con esta aproximación, el cliente ve su propia introspección, por lo que la llamé terapia no directiva y más tarde terapia centrada en el cliente o en ocasiones terapia centrada en la persona y se orienta hacia la experiencia del cliente. Aprecio positivo incondicional. Encontré que era más probable que los clientes progresaran cuando se sentían aceptados por el terapeuta. Obviamente, un terapeuta no puede aprobar las conductas inadaptadas. Aún así, es posible transmitir un sentimiento de aprecio positivo incondicional, ofreciendo al cliente aceptación. Otro punto para el éxito de la psicoterapia es que el terapeuta se comporte con congruencia en la interacción. Es decir, la conducta del terapeuta debe igualar a su experiencia interna. El terapeuta debe de ser genuino y en gran medida transparente, de tal manera que el cliente pueda ver el interior de su experiencia, en lugar de ver solo una fachada o máscara que oculta a la persona real. Comprensión empática. En la comprensión empática, el terapeuta debe de ser capaz de comprender la experiencia del cliente, mientras que en otros enfoques pretenden reducir el dolor del cliente. El enfoque centrado en el cliente también busca compartir empáticamente esa experiencia. Comprensión empática. La empatía emocional puede complementarse con técnicas cognitivas de empatía,
como preguntar explícitamente al cliente acerca de la cultura y contexto, de forma que se pueda entender con precisión la experiencia del cliente. Investigación sobre la terapia. Es difícil estudiar científicamente mis conceptos teóricos. La autorrealización es una posibilidad elusiva. La empatía y la sinceridad se refieren a fenómenos dentro del individuo. Mis constructos teóricos se describieron con tanta precisión como fue posible para permitir su definición operacional. Resultados de la psicoterapia. Yo, Rogers, propuse que cuando se crea un clima terapéutico que tiene las tres características, aprecio positivo incondicional, congruencia y comprensión empática, se producirá un resultado terapéutico positivo. En ese caso, el cliente logrará un mayor desarrollo a las características sanas de las personas autorrealizadas, incluidas la apertura a la experiencia, la autoaceptación y la confianza en experiencias orgánicas. Etapas del proceso. Son 7 etapas del proceso terapéutico. En las primeras 3, el cliente por lo general no está dispuesto a participar en la terapia. La terapia como tal se lleva a cabo de la etapa 3 a 6 y la transición de la etapa 6 a la etapa 7 implica la continuación del crecimiento. Características de las etapas del proceso psicológico. 1. El cliente comunica acerca de cosas externas al sí mismo. 2. Los problemas se ven como externos. 3. Se habla de sí mismo y de los sentimientos del pasado. 4. Se reconocen los sentimientos presentes y se expresan. 5. Los sentimientos se expresan con libertad. 6. Aceptación de la experiencia del sí mismo. 7. Se experimenta el presente y se da paso a la elección. Grupos de encuentro. Los grupos a menudo fungen como experiencias para mejorar el crecimiento de personas sanas en lugar de hacerlo como medios de tratamiento para personas con problemas emocionales. Propician experiencias que se pretende produzcan crecimiento personal y mejoran el funcionamiento interpersonal. Los grupos tienen un facilitador que dirige a los participantes. Los grupos de tratamiento se han convertido en modos aceptados de intervención para una variedad de problemas personales, incluidos el abuso de drogas y el alcohol. Otras aplicaciones. Los principios que dirigen la terapia centrada en el cliente también se han aplicado fuera del ámbito de la terapia en mayor medida que otras tradiciones terapéuticas. Encuentro una profunda satisfacción al descubrir que algunos de mis aprendizajes básicos en la psicoterapia se aplican a otras áreas de la vida. Algunas de estas áreas son educación humanista, matrimonio y relaciones y negocios. Educación humanista. La educación humanista tiene implicaciones en la relación entre el maestro y el estudiante, siendo el estudiante el centro del propio aprendizaje. Matrimonio y relaciones. El matrimonio moderno ocurre en un nuevo contexto, en el cual la gente vive más tiempo y tiene más opciones para limitar el tamaño de la familia. Otros factores que influyen en el matrimonio moderno son la aceptabilidad social del divorcio, la movilidad de la familia, los trabajos y las carreras de las señoras o de las esposas y la libertad sexual. Negocios. Las relaciones entre la administración y el equipo, como las que se dan entre terapeuta y cliente, padre e hijo o maestro y estudiante, promoverán el crecimiento si están presentes las 3 características de autenticidad o congruencia, aceptación o aprecio y comprensión empática.